Antes de comenzar esta parte, que va a ser la última, quiero transmitirles en primer lugar el saludo de la congregación nuestra allá en San Miguel, de todos los hermanos que se reunieron esta mañana, estuvieron orando por nosotros y han tenido un momento especial de adoración al Señor y agradecimiento por lo que pueda el Señor hacer en este lugar. Y recibí un WhatsApp diciendo que mande los saludos de toda la congregación. Visito después de más de 20 años por segunda vez este lugar y más de 40 años esta iglesia. Les digo que tenía ganas de venir, cuando recibí la invitación tenía ganas, tuve que postergarla por un problema de salud unos días. Mi esposa me dijo, pensá bien si podés ir, si estás bien. Y la verdad que hice fuerza y dije, bueno, hay que ir, porque quería verlos, quería estar con ustedes y ha sido un placer muy grande poder compartir estos días. Lamento que el tiempo ha sido tan apretado, pero me he sentido tranquilo, feliz como estoy en la congregación allá, y les agradezco la invitación y la forma en que me trataron todos, que me invitaron a sus casas y abrieron su corazón. Gracias por eso, porque ustedes dieron prueba de lo que es la comunión cristiana. Voy a leer el Salmo 128. Salmo 128. El Salmo 128 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. En una semana leí dos noticias que me llamaron la atención y anoté porque hay cosas que contrastan y que realmente uno tiene que tener siempre presente. Ustedes recuerdan el accidente que hubo en Ucrania, donde hubo una tragedia aérea, cayó un avión, se perdió todos los tripulantes y también todo el pasaje, y fue un desastre en una zona de conflicto. Salió la noticia en el diario que unos padres australianos, en aquel momento, sabiendo que se había caído el avión y que no quedaban rastros ni nada, sin embargo, volaron desde Australia hasta Ucrania para entrar en la zona de conflicto y poder acercarse o a buscar a su hija, su única hija, que estaba viajando en el avión. Usted dice, qué demencial esto, el avión se había caído, se había perdido, iban a buscar a su única hija. Y se lo preguntó un periodista, ¿por qué era lo que ellos iban a buscar realmente? Y la explicación que dieron es, mire, mi hija puede haber sido eyectada por el asiento, ¿no? Y el asiento puede haber amortiguado el golpe. Y como está en una zona muy fría, puede haber estado en un estado de hibernación y luego cayó. Y nosotros tenemos la esperanza de que a lo mejor pasó así y vamos a encontrar a nuestra hija. La primera reacción cuando yo leí esto es demencial, es demencial. Pero después uno se da cuenta de lo que pasó, porque todos los que tenemos hijos los entendemos. Esos padres habían vivido como una familia feliz y habían perdido a su hija. Y en alguna forma, ellos estaban buscando lo último, que era, a lo mejor pasó esto,
porque no querían perder la felicidad. Y yo pensé en ese momento, para ellos la familia ha sido realmente una bendición. ¿Por qué? Porque la querían mantener. Pero la misma semana aparece otra noticia que también tenía que ver con la familia. En este caso no era australiano, sino una familia argentina, donde el padre tomó a su niña de 2 años y la metió en el lavarropas y lo hizo girar el lavarropas y la sacaron a tiempo porque se puso nervioso. Le causó únicamente lesiones, le podía haber causado la muerte, se había peleado con su esposa. Y uno contrasta estas dos cosas porque son dos familias, uno las contrasta. Dice, para uno la familia es una bendición tan grande que no quiere perder eso, y para otro la familia parece ser una maldición, porque la trata de destruir. Algunos valoran la familia y quieren mantenerla y no se resignan a verla desmembrada. Tener una familia es una bendición. Pero otros no valoran la familia, no la valoran, no la preservan, la destruyen. Para ellos tener una familia es algo así como una maldición. En estos dos extremos, la pregunta que quiero hacer ya en el final de toda esta serie, ¿en qué situación está su familia? Esos son dos extremos, ¿no? Son dos extremos. Y elegí estos dos extremos. Y por otro lado, generalizando, ¿en qué situación estamos en el tema familia? ¿Qué entendemos? ¿Que la familia es una bendición o es una maldición? ¿Qué grado de bendición y qué grado de maldición? Es difícil hacer en nuestra sociedad una radiografía veraz de lo que es el promedio de las familias. Es muy difícil. Porque ha crecido la violencia doméstica, lo acabamos de decir, y se hizo un experimento muy interesante en una ciudad pequeña de Argentina, la ciudad de Neuquén. Creo que tiene entre 250.000 y 300.000 habitantes. Es una ciudad pequeña para lo que entendemos por una ciudad. Me estaban diciendo que Santa Fe tiene 500.000, si no me equivoco. ¿Más o menos eso? Bueno, es una ciudad pequeña, pero se habilitó un 0800, una línea gratuita, para los casos de violencia familiar. Una línea. Recibieron en los primeros 6 meses del año 1.499 llamadas. 1.499 llamadas. Usted calcule que recibían 9 llamadas por día de casos en que en diversas formas había violencia doméstica. No femicidio, sino violencia doméstica. Es decir, quejas porque había violencia doméstica. Bueno, usted dirá, bueno, pero muchos es... Sí, de 1.499, pongamos 1.500 para hacerlo redondo. ¿Cuántos pueden haber sido simplemente arranques de ira los que lo llevó al teléfono? La mitad. En una ciudad pequeña como esta, sin embargo, tenemos que hablar de 750 familias en las cuales hay violencia doméstica. Estas son las que llamaron al número. Viendo esto, se sancionó una reglamentación y una ley de violencia doméstica donde se creó una una oficina de violencia doméstica en la Corte Suprema de la Nación. Tienen una oficina de violencia doméstica. No quieren dar estadísticas, no quieren dar números, dice que va en aumento, pero no hay datos precisos para los que tratamos de indagar qué es lo que está pasando. Sabemos, sí, que en 6 meses, por ejemplo, hubo 119 femicidios y 95 chicos quedaron huérfanos. Es uno de los pocos datos que tenemos, que no sabemos siquiera si es exacto. Pero la verdad es que en la ciudad de Buenos Aires, y me remito a esa ciudad porque son las estadísticas que tenemos, 2 de cada 10 personas conoce casos de violencia doméstica. 2 de cada 10. Esto es en las encuestas. No es un problema local este. En todo el mundo occidental está pasando exactamente lo mismo, que la familia está teniendo violencia intrafamiliar, que hay violencia dentro del hogar. Crece la violencia doméstica.
no está en disminución. No la paran ni la publicidad, ni las medidas que se toman, ni lo que se dice, nada. Como les dije ayer, la primera causa de muerte de mujeres entre 16 y 44 años es la violencia doméstica. Esto que se ve, la violencia familiar denunciada y delictiva, porque cuando es denunciada es delictiva, está hablando también de una violencia subterránea que no la vemos, que no se exhibe, que se mantiene en silencio, porque a las familias les gusta tener una fachada ante los vecinos, ante la sociedad, y no revela lo que hay en el interior. Pero en el interior de muchas casas, cuando uno viaja, ve que en el interior de muchas casas hay mucha violencia que no está denunciada y que es una carga, un problema para los que viven dentro de la casa y una fuente de conflicto. Por eso y por todo lo que venimos diciendo en estos días, es importante reflexionar sobre la familia y por eso me detengo en el Salmo 128. El Salmo 128 tiene más de 3.000 años. Se cantaba en las subidas de Jerusalén. ¿Qué es esto? Las fiestas fundamentales de Israel, la Pascua sobre todo, se tenía que celebrar en el templo de Jerusalén. No se podía celebrar en otro lugar. Como Jerusalén, los judíos, de acuerdo a su ley, a la ley mosaica, pueden tener un solo templo, todos tenían que ir al templo. Se formaban caravanas que iban subiendo de todas las regiones, que se iban uniendo en el camino para llegar en la Pascua a la ciudad y poder celebrar la Pascua. Quiere decir que había una época, el Imperio Romano lo sabía y arreglaba los caminos y hacía puestos y hacía zanjas para sanear lo que hicieran ellos en el camino y todo. Eso se hacía habitualmente todos los años en la celebración de la Pascua. En ese momento que las caravanas salían, tenían una cantidad de salmos que están separados en nuestra Biblia que lo cantaban. Eran el Salmo 120 al 134, que figuran, si ustedes ven la notita que hay debajo, que es muy fiel, dice Salmos de las subidas. Las subidas era cuando subían a Jerusalén. Incluso cuando llegaban, cantaban unos salmos frente a la ciudad de Jerusalén, ese salmo de abríos la puerta, ¿no? Y la contestación de los levitas, era un pueblo que cantaba. Ahora, es interesante mirar esa colección de salmos que ellos cantaban en el camino. ¿Por qué? Porque era la manifestación de la vida espiritual del pueblo. Entonces cantaban de la fe, cantaban de la esperanza, cantaban de la fraternidad, cantaban de la bendición. Todo eso está en esas canciones, pero también cantaban sobre la familia. Y cantaban sobre la ciudad y sobre la nación. Y hay dos salmos, el 127 y el 128, que están dedicados a la familia y que se cantaban mientras que se subía a Jerusalén. Yo leí el segundo de los salmos, el Salmo 128, que son salmos que los dos exaltan el hogar, la paternidad, los hijos, la esposa, el esposo, la familia. Se cantaba como algo muy importante para tener en cuenta en esa peregrinación espiritual. Este salmo que nosotros leímos tiene una progresión. Es decir, la progresión es parte de la persona, parte del hombre. Y empieza a seguir y después nos habla de la familia. Y después nos habla de la ciudad de Jerusalén y después nos habla de la nación. Es decir, en la progresión del Salmo, en la progresión que tiene, empezamos por la persona y terminamos por la nación. Empezamos por la persona, pasamos a la familia, pasamos a la ciudad y llegamos a la nación. Quiere decir que la idea está muy bien desarrollada. Lo que pasa en la familia y la forma en que se encara la familia produce algo dentro de la ciudad y produce algo dentro de la nación. Si nosotros estamos viviendo problemas como nación, tenemos que seguir el camino inverso. Es decir, qué es lo que pasa en las ciudades, qué es lo que pasa en la familia, qué es lo que pasa en las personas. ¿Estamos de acuerdo? Es un camino de ida y vuelta. Si usted quiere la paz de la nación, tiene que empezar con la familia y termina en la nación.
Si hoy no tenemos paz, empecemos a retroceder y a buscar la raíz de esto y nos vamos a encontrar con la familia. Es un encadenamiento. Tenemos que aprender algo y entenderlo. No se pueden nunca producir cambios sociales si no hay cambios individuales. No se pueden producir cambios sociales si no hay cambios individuales. Allí está la clave del problema. Si nosotros no tenemos cambios individuales, no vamos a poder tener cambios sociales. La madre de todos los errores en este tiempo es creer que los problemas son sociales. Usted fíjese, pasa algo y dicen, bueno, la culpa la tiene la sociedad. Cuando nosotros decimos que la culpa la tiene la sociedad, ¿sabe lo que estamos diciendo? Que la culpa no la tiene nadie. Porque cuando la culpa la tenemos todos, finalmente la culpa no la tiene nadie. El hombre es un ser responsable y tiene que hacerse responsable de sus actos. Entonces, lo que hay que mirar no es la sociedad, porque en esa sociedad vivimos todos y no salimos a matar gente, ni nos drogamos, ni hacemos nada de eso. Entonces, si hay mucha gente que no hace eso, el problema no está en la sociedad, porque la sociedad no es la que está produciendo esto. Lo que está produciendo esto son los individuos, son las personas. Es decir, tenemos que empezar a revisar las bases de estas cosas para ver cómo se implementa hasta el final. Echándole la culpa a la sociedad, que es lo que se hace hoy y lo que hacen hoy los jueces garantistas, que le echan la culpa a la sociedad y por eso dejan a los ladrones y a los violadores sueltos, porque la culpa no es de ellos, es de la sociedad entra en crisis. Se está juzgando un juez justamente porque soltó a un violador y volvió a violar. Y se dice, bueno, ¿por qué lo soltó? Bueno, ¿por qué lo soltó? Porque se ha criado dentro de una doctrina y esa doctrina le dice permanentemente que la culpa no es de la persona, sino de la sociedad. Por lo tanto, cuando se toma un criminal se acusa a la sociedad. Cuando se toma un violador se acusa a la sociedad. Siempre tenemos la culpa todos. Por eso no se paga nunca la culpa. Se acaba eso que se llama responsabilidad personal. Por eso quería terminar leyendo este salmo y reflexionando sobre este salmo. El salmo comienza señalando esto: bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. La mayoría de los problemas que suceden hoy en la familia se fundan justamente en el desconocimiento de este principio fundamental. Tenemos que preguntarnos qué es la familia, cuál es el propósito de la familia, cuáles son los objetivos de la familia, que fue lo que hablábamos hace un momento, cómo debe manejarse la familia. Y entonces acá hay un hombre que dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Hay normas y las normas están escritas. Y si nosotros queremos tener familias sanas, vayamos y leamos en la Biblia qué es lo que dice que debe ser la familia. Empezando en primer lugar por la cabeza. Este hombre, que es el padre de familia, este hombre sabe cuáles son las leyes de Dios. ¿Por qué? Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Quiere decir que conoce, en primer lugar, cuáles son las cosas que Dios pide y está caminando dentro de eso. El hombre de hoy no acepta que hay una ley superior, no acepta que hay un camino que hay que transitar y no acepta que hay normas que hay que cumplir. Hay una rebelión contra toda norma. Y sabemos lo que pasa en nuestro país, que basta que tengamos una norma para que se busque la forma de violarla. Yo conversaba con un juez de tránsito y me decía, es terrible lo que pasa, porque hay una máxima en una zona muy peligrosa, una máxima de 60 kilómetros por hora, y algunos consideran que los 60 kilómetros es excesiva. Entonces, dice, viene alguien porque tiene que pagar la multa. Dice, pero escúcheme, dice, es una barbaridad, me van a cobrar esto. Si yo andaba a 65 kilómetros por hora, me pasé 5 kilómetros nada más. Dice, entonces, ¿cómo tengo que andar? Menos de 60. Pero que yo trataba de llegar a 60, pero se me fue a 65 en el momento ese. Dice, mire, se pone 60 para que usted ande a 50. Porque 60 es el máximo. No, él tenía que estar al borde. Y entonces al borde se le fue. Y se fue y discute. ¿Por qué? Porque no sabemos ajustarnos a las normas. No nos gustan que nos pongan normas y no respetamos la norma. Nosotros tenemos y recibimos de España, que es
refrán, hecha la ley, hecha la trampa. Y es algo que se hace permanentemente, es decir, rechazar el principio de autoridad de la ley. Ahora, si no aceptamos las leyes que nos protegen, que son leyes protectoras, porque la ley está puesta para protegernos, ¿cómo vamos a aceptar, cómo vamos a pensar que la sociedad puede cambiar? Y si no aceptamos las leyes que nosotros mismos establecemos, ¿cómo vamos a aceptar las leyes que están establecidas por Dios? Este hombre sabe que hay ley, que hay una ley superior, que hay un camino que hay que transitar y comienza a transitarlo. Y el hombre es la base espiritual de la familia. El hombre es sacerdote de su propia casa. Hoy nosotros vivimos una sociedad de hombres ausentes. Usted dice, no, pero está presente, trabaja todo el día, trae el dinero y dice, yo estoy presente. No, el hombre tiene que hacerse responsable de la formación también espiritual de su familia. Tiene que preocuparse por la formación espiritual de sus hijos. Tiene que preocuparse por darles una escala de valores. Es tarea del hombre. Y yo creo que hoy el fracaso mayor de nuestra sociedad está dado en el hombre y no en la mujer. El hombre está ausente. No es que esté ausente físicamente, está ausente como presencia, está ausente como padre, está ausente como autoridad. Y entonces, si el padre está ausente como presencia, como padre y como autoridad, esa familia se descalabra, porque la madre tiene que asumir el rol de padre y de madre. Y no es así. Por eso la mujer se recarga y luego estalla, porque está teniendo las dos tareas sobre las espaldas, el rol de madre y el rol de padre. Hay una cosa que Dios establece que son los roles diferenciados. Y en esos roles diferenciados la mujer tiene un lugar y el hombre tiene un lugar. Pues el hombre tiene que cumplir su lugar. En primer lugar, el Salmo dice que el hombre cumple con su lugar. Este hombre sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Y sabe cuál es la conducta espiritual que tiene que tener. Ha fundado una familia para algo y la ha fundado como Dios manda. Por lo tanto, le está dando a sus descendientes arraigo, porque como decíamos, todos necesitamos pertenecer, identidad, y le está dando protección. La familia es un paraguas que nos protege, es el paraguas que nos protege. Nosotros tenemos que llegar a nuestra casa y sentir que allí estamos protegidos, que ese es nuestro hogar, que ese es nuestro lugar, que allí nos sentimos bien, que salimos de la vorágine de los peligros de afuera para entrar en la paz del hogar. No se olviden, nosotros hemos perdido en el Edén, tenemos que reconstruirlo dentro del hogar. En alguna forma tenemos que hacer algo parecido al Edén para que las familias sean lo que debe ser. Y si queremos tener esa paz dentro del hogar, el hombre tiene que ser hombre. Y tiene que moverse como hombre y tiene que asumir la responsabilidad familiar. El hombre del Salmo es un hombre que respeta a Dios, es un hombre que cumple los mandamientos, es un hombre que da a su familia la cobertura espiritual que necesita. Y lo que necesitamos para tener familias de bendición y familias bendecidas, la bendición no se adquiere solamente orando al Señor para que me dé bendición. Se adquiere cuando obedecemos y cuando hacemos las cosas como se debe. Porque a veces se utiliza la oración como excusa para no cumplir ciertas cosas. Bueno, yo se lo pido al Señor. Sí, pero tenés que andar en ciertos caminos y tomar ciertas cosas para que el Señor te bendiga. Entonces, acá tenemos un hombre que hace eso. La familia pone una impronta en los hijos. Recuerde usted Moisés. Recuerde Moisés. Nace en un pueblo esclavo. Está condenado a morir. Su familia lo protege. Cuando no puede más, porque ya no puede ocultar que hay un varón y que está vivo, lo coloca en la famosa arquilla y lo pone cerca de donde están la princesa y toda su gente para ver si lo prohijan, porque ellos ya no pueden más. Arman toda una estrategia. Cuando la princesa toma y se encuentra con un bebé, siente la ternura de mujer, dice, uy, es un bebé de los hebreos. Y ahí aparece la hermanita que estaba allí al acecho y le dice, tengo quien te lo puede alimentar. Y se lo lleva a la madre de vuelta. Se lo lleva a la madre ¿cuánto tiempo? Más o menos, el cálculo más optimista, 5 años. Tuvo que devolverlo.
Allí él empieza a aprender todo lo que enseña y se hace un perito en todo lo que sea la cultura egipcia. Pero un día se da vuelta. ¿Por qué? Porque lo que sembraron en su corazón en los primeros 5 años es lo que está fructificando en la vida. Los primeros 5 años son fundamentales en todo ser humano. Lo que no se siembra, allí se arma la casa. Después le ponemos las ventanas, la arreglamos, la decoramos y todo lo demás, pero allí se hace la casa. Dice, me decía una señora, mi hijo tiene 3 años, tengo que empezar la educación. Digo, 3 años atrasada estás. 3 años atrasada. ¿Cuándo empieza la educación? ¿Sabe cuándo empieza la cuna? Cuando el nene llora y empieza, Freud lo llama su majestad del bebé. El chico hace ¡ah! Y está el tío, la tía, el abuelo, el primo, todos alrededor, a ver qué pasa. Y el tipo que está allí no es tonto y sabe que tiene que gritar para movilizar a todos, y grita. Cuando yo veo una de estas madres jóvenes que está aprendiendo, uno trata de enseñarle lo que aprendió. Me dice, no, ¿sabe? Hoy vengo así a la iglesia porque no me dejó dormir en toda la noche, me tuve que levantar. Digo, escucha, es una sola noche la que tenés que perder, una sola, déjalo llorar. Y vas a ver cómo él empieza a entender que no manda él, sino que mandás vos. Aguantá una noche. Es decir, que la educación empezó en la cuna, empezó allí, empezó antes que de los primeros pasos, ahí empezamos a educar. Y cuando llegamos a los 5 años, ya tenemos la persona ya armada. Ahora después la adornamos, le ponemos cultura, le enseñamos a multiplicar, a leer, a todo esto. Pero la persona ya está. Quiere decir que si llegó a los 3 años, va recién a empezar a disciplinarlo un poco, entonces ya llegó tarde. Porque la disciplina la tiene que poner antes. Y después la disciplina hay que seguirla durante toda la vida. Claro, hoy cuando tenemos un problema así, inmediatamente vamos al psicopedagogo o al psicólogo. Mi vieja tenía los 5 tomos de la psicología de Freud y lo aplicaba en el lugar correspondiente en el momento oportuno. 5 tomos de psicología y tan mal no salimos. No, pero los traumas, ¿qué trauma? Acabémosla con el asunto de que los traumas, lo castra, todas esas cosas medias raras. El chirlo dado en el momento oportuno soluciona problemas. Hoy nos quieren cambiar hasta la educación. No hay que frustrarlo, hay que educarlos para que sean felices. No, señores, hay que educarlos para que sean maduros, para que sean honestos, no para que sean felices. La educación nunca es felicidad. Siempre nos cuesta la tabla de multiplicar, aprender a leer. Entonces, a los maestros le dicen, no, pero tienen que aprender jugando. ¿Quién aprende jugando? ¿El médico aprende jugando? Se aprende con mucho sacrificio, con muchas horas del trasero puesto sobre la silla y el libro abierto delante. Así es como se aprende. Entonces es un sacrificio lo que hay que hacer para aprender. No se puede aprender jugando. Hoy hasta nos han cambiado la pedagogía. ¿Por qué? En el año 1935, más o menos, puedo equivocarme, porque estoy dando la fecha de memoria, Freud saca un libro que se llama El malestar de la cultura. Y él dice que la cultura tiene malestar por 3 causas fundamentales. En primer lugar, por los fenómenos meteorológicos catastróficos. Ese es un malestar para la cultura. Y lógicamente, si le agarra un tifón, un terremoto, yo estuve la última vez en un temblor de 5 grados y tantos en el Perú, tembló la casa, tembló todo, y yo estaba allí, yo ya había pasado otro, mi esposa no, le digo, quédate tranquila, 60 segundos temblando la tierra, y a los 60 segundos ella dice, ¿ya pasó? Sí, pero esperá porque ahora viene el remesón, ¿no? Y es terrible, cuando a usted se le mueve el piso. Y me dice, ¿por qué abrís la puerta? Digo, bueno, lo primero que hay que hacer cuando hay un terremoto es abrir la puerta. ¿Por qué? Porque le queda trabada, si no. Después no puede salir. Por lo menos usted, si tiene que salir corriendo, sale. Teníamos la mochila detrás de la puerta, las mochilas, porque si el terremoto era grande teníamos que cargar las mochilas y salir. Y ahí tenemos todas las viandas para sobrevivir.
la ropa para calentarnos. Esto es normal, pero la catástrofe le trae malestar a la cultura. Tenía razón Freud, ese es un malestar. El segundo malestar dice que es porque envejecemos. Y bueno, también es malestar porque envejecemos. Claro que es malestar envejecer porque empiezan los achaques, porque el cuerpo no resiste, porque estuvimos luchando toda la vida, ¿no? Y luchamos cuando éramos chicos y nos mandaron a la escuela, luchábamos contra las primeras letras, después llegó la adolescencia, luchábamos contra las hormonas, después llegó la juventud y luchamos para formar una familia, y llegó la madurez y luchamos con nuestros hijos, y llega el final y decimos no vamos a luchar con nada ya, y tengo que luchar con la próstata. Es decir, siempre estamos luchando con algo. Entonces, es continua la lucha, hasta el último momento vamos a tener que luchar, porque la vida es eso, es lucha. El segundo problema entonces era porque envejece, y porque cuando envejece el cuerpo lo empieza a abandonar. Es decir, hay un momento en la vida en que empezamos a decir, ya no puedo hacer lo que hacía antes, ya el cuerpo me empieza a abandonar. Mi esposa me dice, no podés tener la agenda que tenías cuando tenías 30 años, porque tenés 72. Tomá conciencia. Y yo tengo que empezar a tomar conciencia de que ya no puedo hacer lo que hacía en aquel momento. No puedo hacerlo. Nosotros con Juan Pablo llegamos a tener 3 programas de radio simultáneamente. 3 programas. A la mañana grabábamos 3 veces por semana en Radio Transmundial el programa de la Revista Radial. A la noche, desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana, estábamos en Radio Splendid haciendo el programa Compartiendo la Noche. Y los domingos nos levantábamos a las 6 de la mañana porque teníamos el programa Tiempo de Querer. Yo ahora no puedo hacer ni uno de esos. ¿Por qué? Porque no me da el cuerpo. Bueno, tenía razón Freud. Esto es malestar de la cultura también. Y él dice, la otra cosa son las normas sociales. Se imponen normas sociales. 3 cosas malestar de la cultura. Conclusión. Contra los fenómenos naturales no podemos hacer nada. Por lo tanto, nadie puede solucionar el malestar de la cultura por los fenómenos naturales. En segundo lugar, por la vejez tampoco podemos hacer mucho, porque la vejez llega y avanza, y no la para nadie. ¿Qué quedan? Las normas sociales. Entonces Freud dijo, el problema son los padres que castran a sus hijos. Y ahí todos los psicopedagogos se le tiraron encima, hay que cambiar la educación porque es el malestar de la cultura. Y ahí empieza todo un nuevo estilo de educación. Un nuevo estilo de educación más permisiva, porque no se educa para socializar, sino que se educan para que sean felices. No, la educación tiene que socializar, no hacer felices, hacer hombres sociables. Esa es la función de la educación. Y acá es donde empezamos con los problemas en la educación. Por eso yo digo, la palabra de Dios dice, la necedad viene ligada al corazón del muchacho, viene ligada. Quiere decir que es un nene, ese nenito lindo es un necio, lo dice la palabra de Dios. No lo mire como un sabio, mírelo como un necio. Esa necedad hay que sacársela. ¿Y se la sacamos cómo? A fuerza de educación y a fuerza de vara. Y la Biblia no está hablando de excesos, porque no es cuestión de matarlo, no se descargan los nervios. Si alguien está nervioso no debe castigar a sus hijos, lo debe hacer con mucha calma. Pero una palmada en determinado momento viene bien, viene bien. Mi nieto chiquito, el que tuvo tanto problema para nacer, tiene una energía tremenda y es inquieto y no para en todo el día. Mi hijo dice, 3 veces al día promedio hay que disciplinarlo, porque si no, no funciona. 3 veces al día hay que disciplinarlo. Un día estaba en casa, hizo algo malo y Ezequiel le dice, Simón, vení, vamos al baño que tenemos que conversar. Fueron al baño, salieron, se sentó Simón, una joyita. Pasaron unos 5 minutos y le dice al padre, papá, sí, Simón, me dolió, Dice, bueno, le dice a mi hijo, era lo esperado, así que, listo.
Yo estuvo un día en mi casa, la llamo a mi esposa, digo, perdón, ¿estás en terapia intensiva? Porque es terapia intensiva. No, dice, bueno, ¿sabés qué bien que se portó? Dice, es un caballerito. Y claro, la idea es ponerlo en vereda, y está ya está. Pero para eso hubo que darle. Ahora, si lo agarra una psicopedagoga a mi hijo, que es profesor, por otro lado, lo censura, porque lo castra, porque esto, porque lo otro. No, lo está educando, lo está socializando, porque él tiene que saber comportarse en todos lados. Y entonces hay que ejercer eso que es la paternidad. El hombre de este salmo es un hombre que sabe cuáles son las leyes de Dios y que gobierna bien su casa, porque teme la palabra del Señor. Ahora dice, cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Este hombre trabaja también, trabaja, y gana el pan de su familia. No tiene ningún plan social, trabaja. Hay que trabajar, porque el ocio es malo. El ocio es malo. Yo tengo la costumbre de los porteños, a pesar de que no vivo en la ciudad, yo soy porteño de nacimiento. Así que tengo la costumbre del café, de estar en un lugar y si me siento a tomar un café 5 minutos, no son 5 minutos del tebio, para mí, 5 minutos del café. Entro a un café allí en Villa Pueyrredón, estaba trabajando, haciendo cosas por allí, me siento a tomar un café. Me siento y viene un joven, me atiende y le siento un acento extraño. Digo, perdón, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Cuba. ¿Cuánto hace que viniste? 2 años. ¿Por qué viniste acá? ¿Cuál es la razón por qué dejaste Cuba? Porque acá hay trabajo. ¿Y conseguiste rápido trabajo? A la semana ya estaba trabajando acá. Me quedé, ¿no? Voy a un negocio, me encuentro con un venezolano vendiendo ropa. Digo, por tu acento sos venezolano. Sí, soy venezolano. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy médico, pero tuve que emigrar. Y cuando llegué, enseguida dice, empecé a trabajar acá. Y está vendiendo ropa. 5 casos como este en una semana. Yo no sé cómo ellos encuentran trabajo tan rápido. Saque conclusiones. No podemos fomentar el ocio y la vagancia. Tiene que haber trabajo. No, pero no hay trabajo. Sí hay trabajo. El que quiere trabajar, trabaja. Ahora, había un médico que estaba vendiendo, estaba allí. Y yo he visto gente que es ingeniero en sistemas trabajando en una lavandería. Y trabajaba en la lavandería porque había que trabajar y porque no conseguía en su oficio. Yo sé que la tierra está muy abajo, pero hay que aprender a trabajar la tierra también. El mucho ocio, lo dijimos el primer día, trae todos los problemas también. Este hombre trabaja. El pan que lleva a su casa es fruto del trabajo. Mi abuelo materno, era zapatero de barrio, ¿vio? De los que arreglan el calzado. Era zapatero. Él decía, yo desde acá, arreglando zapatos, mantuve a mi familia y a mis 3 hijas y nunca le pedí nada a nadie. Era el orgullo que tenía, haber trabajado para hacer eso. Hoy hemos destruido eso. El hombre que quiere tener una familia como se debe tiene que aprender a trabajar. No puede ser que hay chicos que no han visto trabajar ni a su padre ni a su abuelo, nunca. No lo han visto. Entonces este hombre trabaja, busca lo que tiene que hacer, saca de la tierra, abre el surco, planta la semilla, la riega y espera el crecimiento. Pero trabaja. Este hombre trabaja, fundó una familia para trabajar. Y entonces tiene resultados en la familia. Tu mujer será como una vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Tiene frutos la mujer y él tiene una mujer
que está allí a los lados de la casa. La vid significaba para ellos la prosperidad y la tranquilidad. Durante los 40 años nómades en el desierto soñaban con estar debajo de la vid y debajo de la higuera, porque no era un pueblo trashumante, era un pueblo que quería establecerse y por eso buscaban la tierra y se establecieron en la tierra, porque soñaban con la vid y la higuera. No era un nómade del desierto. Y por eso durante 40 años estuvieron pensando en la vid y en la higuera. Y por eso cuando fueron los espías le trajeron la vid para decirle, hay eso en esa tierra. La vid era la prosperidad y era la tranquilidad. Y dice que la mujer rodeaba su casa de prosperidad y de tranquilidad. Era una mujer que estaba allí porque la mujer tiende siempre al hogar y el hombre siempre tiende, lo dijimos, a los universales. Ernesto Sábato tiene una frase muy buena en uno de sus ensayos. Él dice, mire, siempre habrá un hombre tal que aunque el mundo que aunque su casa se esté hundiendo, estará pensando en el universo. Dice, pero también habrá siempre una mujer tal que aunque el universo se esté hundiendo, estará pensando en su casa. Y esto es real. Que mientras que el hombre tiene una fuerza centrífuga, la mujer tiene una fuerza centrípeta. La mujer está en la casa, pero es prosperidad y paz lo que le está dando al marido. Rodea la casa, colabora, trabaja. Vaya al capítulo 31 de Proverbios, donde se habla de la mujer. Dice que trabaja, con sus manos trabaja. No es que no trabaja la mujer trabaja. Y con eso los dos sostienen ese hogar, la prosperidad y la tranquilidad del hogar en los dos. Y después vienen los hijos, y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Los pueblos orientales consideraban al olivo la planta de la fortaleza, de la bendición divina. Lo llamaban el oro líquido al aceite. El oro líquido era el oro que les daba Dios. De acuerdo a Noé, ¿se acuerdan? La paloma de la paz que trajo, una rama de olivo. Estaba metido en la mente del pueblo, el olivo también, como un árbol que tenía también una señal. Y dice, tus hijos estarán, ¿dónde? Alrededor de tu mesa. Alrededor de tu mesa. Es decir, los hijos están en la mesa familiar. La mesa familiar es un lugar importante, es muy importante, la mesa familiar, donde nos reunimos no para mirar la televisión, porque ahora tenemos lo que era un círculo antiguamente, se ha transformado en un semicírculo, donde está la televisión encendida y la familia acá mirando lo que está pasando. Esa ventana es perniciosa para la familia. Y es perniciosa cuando la usamos en el momento que tenemos que conversar. Y cuando nos reunimos en la mesa familiar es para conversar entre nosotros. Es para saber qué piensa uno y qué piensa otro. Es para compartir eso. Los hijos están alrededor de la mesa. Alrededor de la mesa. Hay algunos países latinoamericanos que tienen costumbres que nosotros llamaríamos muy tradicionales, muy arraigadas. El padre llega y se sienta a la cabecera y recién cuando el padre se sentó, se sientan todos ahí alrededor de él. La mamá se acerca y sirve los platos o las hijas sirven los platos y nadie toca nada hasta que el padre no dice servidos y cuando esa palabra servidos se escucha, entonces todos empiezan a comer. El padre hace la oración y dice servidos, pero sin esa palabra no se toca. Hay un orden familiar que es envidiable en estas casas. Es envidiable. Nadie se levanta de la mesa sin decir, papá, por favor, necesitaría retirarme un minuto por esto. Se respeta. Ahora, eso para algunos es castrar a los hijos. No, eso es enseñarle el orden, porque el que respeta a su padre va a respetar la autoridad, va a respetar las leyes, va a saber lo que es respetar, va a respetar a su jefe. Allí hay una mesa con los hijos alrededor. Los hijos se crían con sus padres alrededor de la mesa. Se crían con sus padres alrededor de la mesa. Una vez tenía que ir al rabinato, superior rabinato de los judíos, allí en pleno centro de Belgrano,
que es un barrio, Belgrano es en Buenos Aires un barrio de clase media alta. Y el gran rabino me había dado un horario y yo llegué antes. Y como llegué antes, por respeto no entré hasta el momento en que ya la hora que estaba citado. Entonces me quedé afuera esperando y mientras que espero se abre un colegio de esos caros, bien caros. Y salían los chicos de la escuela primaria. Salían los chicos de la escuela primaria y lo primero que me llamó la atención era que todos los que esperaban a los chicos eran chicas morochitas, que estaban ahí esperando a los chicos. Todas chicas morochitas estaban allí. Salían los chicos, le entregaban el portafolio, le daban una orden, las mandaban, las insultaban. Eran las criadas, las chicas que toman, casi todas paraguayas, para criar a los hijos. Y las chicas tenían que aguantar todo eso. Fue tal el espectáculo que al otro día saqué un artículo en el diario de 1000 palabras sobre lo que estaba pasando y sobre lo que yo había visto ese día. Porque yo digo, estos chicos maleducados que maltratan a la chica que está trabajando y que es su niñera y que los estuvo esperando allí, que la cargan de todo y todavía le dicen, tráelo acá, apurate. Y esos chicos no lo hacen por nada, lo hacen porque es lo que están viendo en su casa. Reflejan lo que está pasando dentro de la casa y dentro del hogar. Acá tenemos hijos que están alrededor de la mesa y padres que se ocupan de los hijos, tus hijos como planta de olivo alrededor de la mesa. ¿Cuál es el resultado? Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando usted cumple con todo esto, va a comer el pan del trabajo de sus manos y le va a ir bien. La familia es parte de la bendición. Y aquí que será bendecido el hombre que teme al Señor. Y genera una sociedad sana. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Salió de Jerusalén y fue a la nación y dijo, hay paz en la nación. ¿Por qué? Porque hay un hombre que cumple, porque hay una mujer que hace su parte, porque hay unos hijos que respetan y que reciben de sus padres la educación, porque hay alguien que manda por encima de todos ellos, porque está el Señor gobernando eso. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu familia. La vocación de Dios es bendecir. No importa lo que haya pasado, no importa, acá lo importante es el futuro. Dios quiere bendecir tu familia desde ahora en adelante. Dios puede enderezar siempre lo que está torcido. Nosotros no lo podemos, pero Dios puede enderezar lo que está torcido. Dios puede enmendar lo que está equivocado. Dios puede sanar lo que está dañado. Y Dios puede restaurar lo que está caído. Yo no sé qué pasaba en la casa de Zaqueo. Jesús siempre solucionó los problemas en el camino. Pero cuando se cruzó con Zaqueo, lo llamó y le dijo, hoy es necesario que pose en tu casa. Algo había allí, que él quería entrar en esa casa. Y Jesús entró en esa casa y no sabemos qué habló. Pero salió Zaqueo y dijo, voy a cambiar de vida. La mitad de mis bienes van a ser para los pobres y a todos los que defraudé les voy a devolver 4 veces, porque él estaba en eso. ¿Qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Nunca Jesús dijo, venido la salvación a este hombre, dice esta casa. Yo leo eso y empiezo a sospechar. Jesús dijo, necesito entrar a tu casa. Ahí está el problema. Hoy vino la salvación a esta casa. Hoy se solucionó lo de todos. Y el Señor, que siempre hacía las cosas en el camino, ese día se invitó solo a la casa y entró, porque allí se necesitaba la presencia del Señor. Yo no sé lo que pasa en tu casa, tampoco si lo conozco puedo solucionarlo.
así que es inútil que yo lo conozca. Pero sé algo, sé que el Señor te dice, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y si está fuera de tu corazón y de tu vida, es el momento de que Cristo entre a tu corazón, a tu vida, y a través tuyo que entre a tu casa. Porque tu casa tiene que ser una casa bendecida por Dios. Si esta noche realmente estás aquí y sentir delante de Dios, no delante mío, sino delante de Dios, que necesitas que Dios realmente ponga las manos sobre tu casa. Él está cerca de todos nosotros y no necesitas que yo esté orando por vos. Basta con que abras el corazón a Dios y le pidas al Señor, Señor, hay cosas que están mal en mi vida y quiero que entres, que perdones las faltas que yo pueda haber cometido, pero que entres no solamente en mi vida, sino también en mi casa y que cambies mi vida y cambies mi casa. Y el Señor siempre está presto a acercarse a nosotros y a producir este cambio en nuestra vida. Vamos a inclinarnos todos en oración delante de Dios. Yo quisiera que cada uno pensara en su necesidad espiritual. Y si hay quienes necesitan a Cristo, que en este momento puedan decirle, Señor, aquí estoy. Yo necesito tu presencia en mi vida. Yo necesito que tú entres en mi corazón y en mi casa, porque necesitamos un cambio y porque queremos ser una familia bendecida. Oremos en silencio al Señor allí donde estamos. Señor, tú estás esta noche con nosotros en este lugar. Tú nos estás acompañando. El Señor Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y tú estás aquí. Y Señor, tú nos amas, estás buscando nuestro bien, y nosotros muchas veces equivocamos el camino y tomamos el camino que no debemos. Te rogamos que esta noche podamos retomar la senda, podamos acercarnos a ti, podemos reencauzar nuestra vida, podemos buscar tu presencia. Señor, te rogamos que a todos los que tengan angustia en su corazón, tengan cargas, tengan culpas, tengan necesidad de consuelo y de esperanza, puedan acercarse al Señor Jesucristo y entender cuál es el mensaje de amor que Él trajo y puedan abrir su corazón ante ti y puedan salir de aquí con gozo en sus corazones. Señor, que podamos ser sinceros esta noche ante tu presencia, abrir nuestro corazón y levantar nuestra alma hacia ti. Bendice a cada uno de los que está orando con sinceridad. Quisiera terminar esta oración pidiendo la bendición de Dios sobre tal vez aquellas personas que están orando, que ponen su vida en las manos del Señor, pero que quisieran
que la oración general fuera especialmente para ellas. Yo les voy a pedir una sola cosa mientras estamos todos orando, que si hay alguien que realmente hoy tiene una necesidad espiritual y quiere que oremos en conjunto por esto, nadie tiene que estar mirando al prójimo porque esto no es un espectáculo público, es un acto espiritual. Yo quisiera orar pidiendo a Dios que te bendiga y voy a pedir que allí donde estás, en silencio, levantes la mano simplemente. Yo voy a saber que estoy orando por vos y continuaré orando durante toda la semana para que el Señor te bendiga. Estamos todos orando. Por favor, no hagamos de esto un espectáculo, porque no quiero espectáculo y en la iglesia no hay que hacer espectáculos. Pero si usted tiene necesidad y necesita que ore por usted, yo le pido que levante su mano en este momento y yo voy a estar orando. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Estoy mirando arriba, Dios le bendiga, Dios le bendiga allá. Dios le bendiga. Señor, estas manos se levantan y tú sabes cuál es la razón. Te rogamos, Señor, que tú atiendas la necesidad de cada uno, de acuerdo a lo que esa persona necesita, y que tu bendición repose sobre ella. No tenemos ninguna autoridad para bendecir a nadie, pero sí podemos interceder y podemos pedir la bendición sobre ellos. Y todos, como pueblo tuyo, en este momento, te pedimos que bendigas a todos los que han manifestado su necesidad. Es el clamor de todo tu pueblo, rogándote que tú bendigas a estos hermanos nuestros, amigos nuestros, que están buscando la paz espiritual en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Los entregamos en tus manos, que son las manos poderosas que nos han sostenido. Y tú eres el Dios que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y te rogamos que sostengas a todos los que están hoy necesitando y han tenido la decisión de decir: yo necesito acercarme a Jesucristo. Bendice, Señor, para que cada uno, al llegar a su casa, pueda confirmar delante tuyo, en el silencio de su hogar, esta decisión que ha hecho esta noche, para recibir la bendición tuya y para poder, Señor, resolver los problemas que puede tener dentro de su hogar y en su familia. Señor, te damos gracias por estos días que hemos estado juntos. Te damos gracias porque hemos estado alrededor de tu palabra. Te hacemos un pedido especial, que de todo lo que se ha hablado permanezca en nuestros corazones únicamente lo que es tu palabra y solamente tu palabra. Y Señor, recibe nuestro agradecimiento y nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.